Hola, muy buenas noches. La creencia en la existencia de un mundo maravilloso, no humano, ubicado en remotos e inaccesibles lugares que se esconden tras las más abruptas montañas o en el fondo abismal de algunos mares o en las entrañas de la misma tierra. Esto está presente en todas las culturas y en todos los tiempos desde la más remota antigüedad. La realidad de un mundo mágico, según la convencional forma de percepción humana, habitado por seres de espíritu elevado, maestros y protectores de la vida en la tierra, constituye una creencia tan arraigada y común que no puede haber nacido de la superstición. Los anhelos y la creencia en ese mundo no nacen de la ignorancia, sino de la intuición. Y la intuición tan solo puede mostrar aquello que ya existe en otro plano y de algún modo, y aquello que ya es real, en alguna forma, de una realidad que desconocemos. La intuición, por lo tanto, no muestra mundos quiméricos e ilusorios, sino realidades que no son de este mundo, pero que sí existen en otro plano, como es el mundo interno de la Tierra, como es el mundo intraterreno. Y de ese mundo intraterreno es que hoy vamos a hablar. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de esta experiencia vivida por Félix Gracia, este director de la revista española Más Allá, que la semana pasada estuvimos compartiendo la primera parte de su experiencia con este mundo intraterreno, que es la experiencia que vivió con la ciudad de Erx, en el valle de Erx, en el área de Los Terrones, a 16 kilómetros de Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba. Hoy vamos a continuar y vamos a compartir con la segunda parte de esta experiencia increíble que vivió Félix Gracia con su guía y que él denominó la ciudad celestial. Así que hoy vamos a compartir la síntesis y finalizaremos con esta segunda parte de lo que Félix Gracia tituló La ciudad celestial por la ciudad intraterrena de Erx. Comenzamos a compartir esta historia que vivió Félix Gracia en el valle de Erx, conjuntamente con su guía, que fue quien lo condujo a esta experiencia trascendental de su vida. Este guía siendo de sacerdote en estas ceremonias que fueron oficiadas en Los Terrones, a 16 kilómetros de la ciudad o el pueblo de Capilla del Monte, en Córdoba. El programa anterior estuvimos relatando algunas de las experiencias que vivió Félix en este lugar
donde él contaba sobre las luces, cómo surgían de la nada, de manera súbita y desaparecían del mismo modo como quien enciende o apaga una lamparita en la oscuridad. Se encendían 1, 2, 3 y aparecían hasta 5 luminarias a la vez. Contaba que eran como diamantes de luz muy potente. Y el guía que lo conducía, que oficiaba de sacerdote en esta experiencia, cada vez que aparecía una de estas luminarias, él le hacía saber a Félix Gracia que cada una de ellas representaba una jerarquía en particular, como Maikuma, como Sikuma, como Mayuma, o una de estas jerarquías con la forma del Sagrado Corazón. Y en verdad, dice Félix Gracia, que se trataba de una experiencia increíble, cuyo sentido y alcance estaba aún lejos de calibrar aquello, ya que para él esto no eran objetos voladores, ni naves interplanetarias, ni ovnis. Lo que él estaba viviendo no era un avistamiento de seres de otra galaxia. Aquello, según podía percibir, dice que era un contacto real, un encuentro con entidades no humanas pertenecientes a una civilización suprafísica y cósmica, cuyo enclave etérico es la ciudad de Erx, real en una dimensión no física que coincide con las coordenadas geográficas de aquel valle llamado Valle del Silencio o el Valle de Erx. Y esta tan avanzada civilización no es ajena al proceso evolutivo de la raza humana, sino que, por el contrario, desde su nivel superior, esta civilización estaría contribuyendo al mismo plano evolutivo en cumplimiento de lo que unos y otros conocemos como plan de Dios, y que incluye la profunda transformación de nuestra raza. El centro magnético de Erx es un centro energético que emana la energía precisa para propiciar esa transformación en los seres humanos, al igual que en otros tiempos ocurriera con la llamada Shambhala, y como hoy esta energía que estaba polarizada en el Tíbet, hoy está en América, trabajando a través del centro de Mixtitlán, que juntamente con Erx comparten su esencia. Después de haber vivido esas increíbles experiencias con las luminarias de las entidades de Erx, como Maikuma, Sikuma, Mayuma, el Sagrado Corazón y otras más, dice Félix Gracia, nos mantuvimos todavía un buen rato de pie sobre la cornisa, asomados al valle y a las mágicas presencias. El guía pronunció una frase que repetía a menudo aquella noche y que yo acabaría memorizando. La frase era Opama Miti Wam. Opama Miti Wan. Opama Miti Wan, cuyo significado es gracias, hermanos, por cuanto nos dan, que escrito de otra manera, no como está acá, también significa gracias, Señor, por cuanto nos das. Opama Miti Wan. Unos segundos después dio por finalizada la comunicación,
solicitando permiso para establecer un nuevo contacto desde otro lugar más próximo a la manifestación, donde, según me explicó, y si era permitido, la propia ciudad de Erx se iba a hacer parcialmente visible. La visión de Erx, materializada en forma de rosario de luces, no siempre se da. Solo en ocasiones es posible contemplar tan insólito espectáculo, al igual que sucede con las luminarias que acabábamos de presenciar. El guía me dio estas explicaciones mientras aún permanecíamos sobre la cornisa contemplando la desaparición de las últimas luces. En la confianza de que en un segundo y más cercano encuentro sería posible abandonarnos a esto inusitado, entonces dejamos este lugar, dejamos la observación desde el filo del barranco y regresamos a la explanada donde habíamos estacionado el coche. Subimos al auto con las luces apagadas, al igual que lo habíamos hecho antes, cuando habíamos venido. Entonces volvimos a retomar el camino que se adentra en el valle de Erx. El viejo Fiat que conducía el guía de Félix Gracia comenzó a descender por el camino plácidamente, mientras este guía cantaba cánticos en irdín, y el automóvil era como que iba al mismo ritmo del cántico en forma muy pausada, que todo parecía que estaba como medido, ajustado a un punto de precisión y que parecía conveniente y que era muy necesario que fuese así. Y este camino presentaba una curva muy pronunciada hacia la izquierda y que cuando se gira, el valle queda ahí, a la vista de todos, el valle de Erx. El guía, cuando llegaron a este punto, frenó lentamente el auto hasta detener por completo el coche en la misma orilla que se asomaba el valle. Dice Félix Gracia que fui el primero, dice, en descender del vehículo, quedando impresionado por el insólito y majestuoso espectáculo de luz que aparecía ante mis ojos. Y dice: Dios mío, ¿qué son esas luces? Delante de mí, como a unos 7 u 8 kilómetros de distancia y por debajo de la línea del horizonte, una extensa hilera de luces blancas, amarillentas, celestes y rojizas que parecían el trazado eléctrico de una inmensa población surgida de la oscuridad del valle donde minutos antes no había nada. Es la ciudad de Erx, hermano, le contestó el guía, quien estaba a mis espaldas. Dice Félix: me quedé atónito. Uno piensa que ciertas cosas solamente ocurren en las películas, y sin embargo estaba allí, tan real como la misma luna próxima al horizonte por donde desaparecería en unos minutos. Repetí varias veces la expresión: impresionante. Impresionante era lo único que pude decir, absorto, casi enmudecido, ante la sorprendente visión manifestada
de la ciudad de Erx. El paraje que tenía ante mí era el mismo que anteriormente había observado desde la cornisa. Un extenso territorio donde no existe ningún núcleo de población, ni instalación industrial, ni carretera, ni nada que signifique actividad humana. Tierra deshabitada. En suma, los mismos cerros, la misma hondonada, el mismo relieve que antes apareció sin nada, vacío, en este momento estaba cubierto de luz, cuando anteriormente estaba en total oscuridad. Ahora era un festival de luz y de colores. ¿Cómo describir ese momento? Yo miraba el rosario de luces, preguntándome qué había atrás de ellas, qué misterio ocultaba aquella manifestación. Todo lo que yo conocía respecto de la mítica ciudad de Shambhala y a la existencia de los llamados mantras, vino de repente a mi memoria, haciéndome sentir su íntima relación. Estaba entonces ante la evidencia de una realidad suprafísica que durante milenios ha alimentado la fe de los hombres. ¿Cómo no sentirse sobrecogido en este caso? El guía interrumpió mi reflexión hablándome en voz baja. Observa aquellas dos luces rojas que se sitúan en el centro. Se refería a dos luces aún mayores que las demás, situadas muy por encima de las otras, como formando una torre cuya silueta parecía entreverse. Esas dos luces rojas señalan el templo de la esfera. El laboratorio donde se ubican los espejos mediante los cuales las entidades de Erx mantienen la comunicación con cualquier punto de la galaxia y hasta el gobierno celeste central. Debajo de ellas, continuó hablando, puedes apreciar como una abertura. ¿La ves? Sí, le contesté escuetamente. Entonces me dijo, ese es el portal de Erx. Sigue diciendo Feligresia, todo aquello me parecía increíble, pero no había ninguna duda de su realidad. Las luces que a modo de hilera no uniforme y a lo largo de varios kilómetros parecían definir el contorno de una ciudad y apenas cambiaban de aspecto y brillo. Por el contrario, las otras dos de color rojo, las luces que se situaban muy por encima de las demás, sobre el extremo de una elevada torre, sí que cambiaban con frecuencia su brillo, llegando a desaparecer, incluso durante algunos segundos. Sin embargo, unas y otras permanecían estáticas. No aprecié movimiento ni desplazamiento de ninguna de ellas. Y el guía me dijo por lo bajo, uno desearía permanecer aquí todo el tiempo, ¿verdad?
y las palabras del guía eran una afirmación. La escena parecía de una película, pero estaba siendo una experiencia de realidad que jamás uno mismo hubiese imaginado vivir. De pronto, el guía alzó los brazos por encima de su cabeza y volvió a pronunciar una de esas frases en irdín que anteriormente desencadenó el contacto desde la cornisa. La voz en irdín del guía sonó una vez más poderosa en el silencio del valle y una vez más también la clave activó la comunicación entre ambas dimensiones. A las palabras mántricas de este lenguaje cósmico le siguieron sucesivas apariciones de brillantísimas luces mucho más próximas a nosotros que las que definían a la ciudad. Luces grandes, majestuosas, como gigantescos diamantes encendidos que aumentaban de repente su tamaño y lanzaban fuertes destellos casi cegadores. Eran las mismas luminarias que habíamos observado desde la atalaya inicial, las mismas entidades que el guía me había presentado. Mayuma, Sikuma, Maikuma, Saruma, pero ahora mucho más cerca de nosotros, como a unos 2 o 3 kilómetros, o tal vez mucho menos. El espectáculo era grandioso, mucho más que antes. Por momentos el valle entero aparecía salpicado de gigantescos diamantes encendidos, de luces incomparables a nada conocido, que surgían de pronto en la oscuridad y a veces se dividían en dos para fundirse de nuevo entre sí unos segundos después, que destellaban majestuosamente o que desaparecían súbitamente para surgir una vez más ante nuestra atónita mirada, no de manera caprichosa, sino formando parte de un código de comunicación que solo el guía conocía y al que acompañaba. Igualmente, una constante transmisión telepática se mantuvo durante todo momento. Nada respondía al azar, sino a un gran plan. El guía apenas hablaba, pronunciaba palabras en irdín y gesticulaba con las manos sobre el aire. A veces sonreía, como si la respuesta telepática le hiciera gracia. Volvió a repetir: "Nos están dando la bienvenida". Y seguidamente se giró hacia mí diciendo: "Te saludan, hermano. Dicen que te estaban esperando". Una vez más, no supe qué responder y guardé silencio. Observaba serena y respetuosamente todo. Al fondo del valle, las luces de Erx parecían inalterables. Fuera de la visión o contemplación física, el ambiente nocturno era de absoluta calma. En ese momento surgió a nuestra izquierda una nueva luz, una nueva luminaria, destellante de luz, algo más pálida que las otras. Y el guía no ocultó la alegría al verla. Entonces dijo: "Mira".
es Taikuma. Pregunté interesado. ¿Quién es Taikuma? Entonces el guía me contestó: antes fue conocida como la Virgen María. Ella personifica la esencia de Taikuma. Y realmente confieso que fue un choque para mí, estando influenciado por los estereotipos culturales y religiosos. Pero volví a pronunciar gracias internamente, mientras observaba con especial ternura esa maravillosa luminaria a la que el guía llamaba Taikuma, regente de Erx y gobernanta mayor de los espejos del cosmos. Sigue diciendo Félix Gracia: ignoro el tiempo que permanecimos allí, pues en ningún momento miré mi reloj. Solamente supe al final que toda la experiencia había durado 3 horas. Pasado unos minutos más, el guía volvió a pedir autorización para seguir el contacto desde otro lugar, aún más próximo al escenario de estos hechos. Y así fue. Volvimos a subir en el automóvil y de nuevo con las luces apagadas. Reanudamos el descenso adentrándonos en la profundidad del valle de Erx. Recorrimos una distancia corta, sin que en ningún momento las luces de Erx dejaran de brillar. Al llegar a la altura de un árbol que crece solitario junto al camino, el guía detuvo por tercera vez el vehículo y ambos descendimos de él para participar de una visión más cercana, no solo porque nosotros nos hubiésemos aproximado al epicentro, sino porque las luces se manifestaban aún más cerca. Ello, sumado al hecho de que la oscuridad reinante era mayor, acentuó, si cabe, el impacto, la impresión anímica ante la experiencia de varias veces que ya he calificado de absolutamente increíble. Todo fue igual que la vez inmediata anterior, pero ahora aquellas luminarias a las que el guía llamaba por sus respectivos nombres en Irdin se acercaron cada vez más a nosotros, realizando suaves desplazamientos en una especie de danza cósmica que mantuvo atrapada mi atención durante mucho tiempo. De pronto, un sorprendente aroma a geranio inundó el lugar a pesar de no existir una sola flor. No te sorprendas, hermano, me explicó el guía. Ese es el aroma de Erx. El aroma a geranio es el aroma de la ciudad de Erx. Mientras persistía el aroma a geranio, se sucedían nuevos destellos aún más impresionantes que los anteriores, estallidos auténticos de luz que parecían traernos el átomo esencial del cual procedían. En varias ocasiones volvió a manifestarse la luz roja como un enorme rubí a la que el guía llamaba Sagrado Corazón y Taikuma, María. También otras más
que en la intuición de mi compañero y guía se corresponden con determinadas y conocidas entidades angélicas presentes en los asuntos humanos desde la antigüedad. El contacto, el encuentro entre dos realidades dimensionales distintas se había producido como referencia externa de nuestro mutuo reconocimiento en el plan de Dios. Comprendí que la experiencia había penetrado en mi alma despojada de fanatismos o de fervores condicionantes, habiéndolo hecho, pero por el contrario, desde la serenidad, la ecuanimidad y el respeto de quien vislumbra la inmensidad del plan divino y sus múltiples focos de acción y de manifestación. Tardaría, sin duda, en recoger el fruto de aquella siembra, pero lo recibido era de por sí una espléndida cosecha. Cuando el guía lo dispuso, pusimos fin a la experiencia agradeciéndola a aquellas entidades y, por supuesto, al Padre, a la Madre y al Hijo celestiales, a la creación misma. Tomamos una vez más el auto e hicimos el camino hasta llegar de nuevo a la puerta, a la tranquera de entrada que custodia el recinto. Durante el recorrido fuimos descendiendo lentamente por debajo del nivel que permitía a uno observar el horizonte luminoso de Erx, hasta que, llegados a un punto de dicho camino, ya no alcanzamos a ver más. Salimos de ese sagrado recinto y la puerta pesada de maderos entrecruzados, o sea, la tranquera, quedó definitivamente cerrada a nuestras espaldas. Y algo quedó también cerrado, sellado en lo sutil. El guía hizo un gesto con la mano a modo de despedida, al tiempo que pronunciaba una palabra en irdín, cuyo significado conozco hoy. Y la palabra en irdín era Suatumana, es decir, hasta volver. Suatumana, Suatumana, hasta volver, hasta volver. Vayaihi Tayahani Nayana Vitaiko Vitaiko